La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo la oración puede producir avivamiento, tanto en nuestra vida personal como en la vida de la iglesia. La Biblia enseña que Dios desea que nosotros vivamos en una vida plena en el Señor. El Señor quiere que nosotros le sirvamos de todo corazón, de toda nuestra alma, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas. Esa es la voluntad de Dios. Y que vivamos en una vida entregada a Él. Ok, la oración es un elemento esencial para producir avivamiento en nuestra vida. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento no es otra cosa que, en el término más simple, una rededicación a nuestra vida al Señor. Ok, nosotros creemos en el Señor, buscamos a Dios, y ocurre algo que a mí me ocurrió también cuando empecé, que estamos viviendo en esa vida de servicio a Dios, como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante, de la iglesia en Éfeso, en ese primer amor con Cristo. Esa entrega, ese amor que tenemos para las cosas espirituales. Y ahí vivimos en ese avivamiento espiritual. Pero ocurre que con el transcurso del tiempo, algunas personas van perdiendo ese fuego espiritual que tienen dentro, esa pasión por el Señor, ese amor por las cosas de Dios. Y se tornan tibios. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 19, el Señor habla a la iglesia de la Odisea y Él dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, lo que enseña ahí la Biblia es que nosotros tenemos que mantenernos no frío. Frío es una persona que no conoce a Dios. Caliente es la persona que está en la voluntad de Dios plena. Lo que está en el medio son los tibios. A esa iglesia en Éfeso que mencioné en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, el Señor le dijo, vengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ellos trabajaban, eran celosos, tenían muchas cualidades buenas, pero el Señor le habló de que se habían apartado del primer amor. Y no es suficiente solamente que nosotros estemos en la iglesia, sino que nosotros vivamos en ese primer amor, que nuestro Señor sea el primado en nuestra vida en todo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos en el primer amor, en la entrega total, no solamente en los primeros tiempos del Evangelio, sino toda la vida cristiana. Y ese es el reto, porque si nos descuidamos, entonces nos vamos de caliente, vamos a estar tibios. Y al Señor no le gustan las personas tibias. A los tibios dice que los vomitará por su boca. Entonces nosotros tenemos que vivir caliente, en esa plenitud. Ok, cuando entonces ocurre que nos hemos apartado del primer amor, nos hemos descuidado y entonces entramos en esa tibieza, tenemos que volver a buscar un avivamiento espiritual. A mí me ocurrió y a mí no me gusta criticar a la gente, quiero ayudar, porque yo pasé por eso. Cuando yo era recién convertido, estaba en el primer amor y una hermana de la iglesia me dijo, eso que tú tienes es el primer amor, eso ocurre en los primeros meses del evangelio, pero eso se va, tienes que adaptarte, porque cuando tú te pones a orar, no dejas orar a nadie, tú te pasas alabando a Dios. Y eso nos saca de comunión. Y yo no entendía, y dije, hermana, perdóneme, no lo sabía. Y después yo le decía a Dios, Dios mío, adáptame. Me adapté tanto que realmente yo le digo a los hermanos que ella me decía, madura. Yo dije, maduré tanto que me podrí. Y me aparté del primer amor. Y después yo no tenía deseo de buscar a Dios, no tenía deseo de orar. Por una enseñanza errónea de una hermana que quizás tenía una buena intención, pero estaba mal orientada y me aparté del primer amor. Entonces tuve que luchar para volver a rededicar mi vida a Dios. Y es un reto en toda la vida cristiana, tenemos que buscar a Dios. Había un predicador que decía que un creyente, para poder mantenerse en la plenitud de Dios, tiene que evaluar su vida y rededicar su vida a Dios, o sea, buscar avivamiento. Y eso es lo que necesitamos, un avivamiento personal, pero no solamente personal,
Necesitamos un avivamiento colectivo. Y yo oigo mucha gente diciendo, necesitamos un avivamiento, vamos a buscar un avivamiento. Algunos dicen, nosotros estamos en avivamiento. Y a veces yo pienso, ¿realmente es un avivamiento lo que están viviendo? A veces solamente se confunde el avivamiento con simplemente el emocionalismo. No es solamente vivir una vida, aunque es parte de la dedicación a Dios. Pero realmente un avivamiento es una rededicación a nuestra vida a Dios. Es vivir en la perfecta voluntad de Dios, apartado del pecado y viviendo en una consagración a Dios, dedicando a Dios y haciendo la obra de Dios. Una iglesia de avivamiento es una iglesia como la de los Hechos de los Apóstoles, que estaban buscando a Dios, que Dios obraba milagros, que se salvaban las almas, que se llenaban del Espíritu Santo, que estaban en gozo. No eran perfectos, cometían errores, pero tenían amor y se humillaban y buscaban esa unidad entre todos. Eso es un avivamiento. Entonces tenemos que buscar un avivamiento para nuestra vida y nuestra comunidad cristiana. Si pasan los años en nuestra comunidad cristiana y no se ven que los creyentes se aman y no se ven que Dios salva nuevas almas, se ven los mismos de siempre, pasan décadas y décadas y no se convierten las almas y no ocurren milagros y la gente sigue con sus acciones incorrectas, ahí no hay un avivamiento. Vamos a ser honestos, no podemos engañarnos nosotros mismos, tenemos que orar a Dios. Algo anda mal si eso es así, porque en la iglesia primitiva, que es el prototipo de la iglesia, la Biblia enseña que ellos estaban constantemente en la búsqueda de Dios y tenían amor unos con los otros, se apoyaban unos a los otros. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 2, verso 47 al 42 al 47, ese es el resumen de lo que era esta iglesia. Y al final dice, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Se convertía a las personas cada día habían almas que se convertían, habían milagros, habían prodigios. Dice la Biblia que estaban todos llenos del Espíritu Santo, tenían amor unos con los otros, se apoyaban unos a los otros, se ayudaban unos a los otros. Ahí está la visión de lo que es un avivamiento real y tenemos que buscar ese avivamiento. Ok, ahora, en el avivamiento hay 4 elementos que yo quiero que veamos, que son los que producen el avivamiento real. En primer lugar está Dios. Dios es el que produce el avivamiento. ¿Ok? Segundo lugar, hablaremos entonces luego del cristiano, el creyente. En tercer lugar, Satanás. ¿Y por qué menciono a Satanás? Ya mismo le voy a explicar. Y luego el mundo que no conoce a Dios. Ok, vamos a empezar primero con Dios. ¿Por qué yo digo que en el avivamiento está involucrado Dios? Pues fácil, porque Dios nos llama a esa vida. Segunda de Crónicas 7:14, ese verso tan conocido por muchos. Mira lo que dice ahí, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ahí está el elemento que estamos hablando, la oración, la que provoca el avivamiento, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahí bien claro, Dios demanda que su pueblo ore, lo busque, se convierta de sus malos caminos para él producir sanidad de la tierra, que no es otra cosa que podemos decir es el avivamiento. Estamos viendo alrededor nuestro la situación que está pasando y mucha gente está preocupada por lo que está pasando, por toda la situación mundial. Bueno, hermanos, Dios nos está llamando a ese despertar espiritual, a rededicar nuestra vida a Dios, a buscar avivamiento para que Él sane la tierra. Y Dios no le demanda eso a los que no son creyentes, lo demanda a su pueblo. Dios está llamando a su pueblo a que se sane la tierra cuando oramos. La oración es el inicio de un avivamiento, tanto personal como espiritual, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero entonces Dios está hablando a su pueblo, está reclamando a su pueblo, porque Él no quiere que vomitarnos de la boca del Señor. Él no quiere que estemos apagados habiendo dejado el primer amor. Hay muchos otros versículos de la Biblia, no tenemos tiempo para mencionarlos a todos, pero con eso está claro que Dios quiere que nosotros vivamos una vida en avivamiento espiritual, ¿ok?
Dios es el que produce el avivamiento. Ahora, hay algunas personas que dicen que el avivamiento está en la soberanía de Dios, que Dios es el único que puede darnos el avivamiento y que el ser humano no puede provocar el avivamiento, que no nos corresponde a nosotros buscar el avivamiento, sino esperar, sentarse a esperar que Dios en su soberanía nos dé el avivamiento. Eso no es lo que enseña la Biblia. Y hay que estar claro, hermano, mire, la Biblia es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nosotros tenemos que creer toda la Biblia. Hay gente que cree más que parte de la Biblia, lo que le conviene. Pero esto no es así. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. La Biblia completa de Génesis a Apocalipsis es la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por textos aislados. Vamos a ver todo lo que enseña la Biblia, y yo creo todo lo que enseña la Biblia, y la Biblia no se contradice, ¿ok? La Biblia se complementa. ¿Y qué enseña la Biblia? Que Dios pide al pueblo que busque el avivamiento, y el pueblo, cuando buscó el avivamiento, fue que Dios entonces obró el avivamiento. Cuando nosotros lo buscamos, Él desea que estamos en plenitud, pero nosotros no somos robots. Y Dios no nos controla como si fuéramos un juego electrónico, ¿no? Dios nos llama, nos invita, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Eso es lo que enseña desde Génesis a Apocalipsis, y yo creo esa palabra. Por eso me paso leyendo la Biblia, releyendo, porque creo toda la palabra de Dios, ¿ok? Tenemos que creer toda la palabra de Dios. Y Dios entonces invita a su pueblo a vivir una vida consagrada, pero nosotros somos los que tenemos que actuar. Vamos al segundo punto que les dije, que es el cristiano, ¿ok? Y vamos a empezar con Habacuc. En Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice la Biblia. Dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Ok. Ahí está el ejemplo más importante que nosotros podemos ver, cómo nosotros tenemos que provocar el avivamiento en nuestra vida y en la comunidad. Fíjate que dice ahí, la Biblia dice que Habacuc oyó la palabra. ¿Qué palabra? La palabra del juicio que venía, porque el hombre se había apartado de Dios. Y él estaba en una nación, y él veía lo que estaba pasando, como nosotros hoy en día estamos viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. La gente se están olvidando de Dios, le están dando la espalda de Dios, hay tibieza espiritual en la iglesia. Estamos hablando de una iglesia apóstata, estamos hablando de una iglesia como la iglesia de la Odisea, una iglesia tibia. Estamos viendo las señales de la venida de Cristo, y el Señor habló de que en los últimos días vendría apostasía, vendría el enemigo. El enemigo dice que ha lanzado, ha venido a la tierra con furia, sabiendo que le queda poco tiempo, y está lanzando todos los ataques para tratar de convencer aún a los creyentes. Dice la Biblia que aún trata de confundir, si fuera posible, aún a los escogidos. Está lanzando ataques para que nosotros no estemos preparados para la venida del Señor. Hablamos en Mateo capítulo 25, habla de la parábola de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, tipo de iglesia, y todos eran iglesia, pero 5 se fueron con el Señor y 5 se quedaron porque no estaban preparados. Y eso es la palabra de Dios, está claro ahí, hermano. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay una lucha espiritual. Estamos viendo como Habacuc lo que está pasando. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que hizo Habacuc. Habacuc dice: oí tu palabra y temí. Tenemos que tener temor del Señor, proteger lo que Dios nos ha dado. La salvación Dios nos la da de gratis, pero que tenemos que cuidar nuestra salvación, porque Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar y quiere destruirnos. Entonces nosotros tenemos que hacer como Habacuc. ¿Qué hizo Habacuc? Oí tu palabra y temí, y dijo: oh Jehová, empezó a orar: oh Jehová, aviva tu obra en mi vida, en la vida de la comunidad, en medio de estos tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y buscó esa consagración a Dios. ¿Y qué pasó? Que Dios lo bendijo, y Dios provocó avivamiento en su vida. Veamos otro caso, el caso de Esdras y Nehemías. Hay en la Biblia registrados 2 avivamientos especiales: lo que pasó con Esdras y Nehemías, y lo que pasó en Pentecostés con la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia primitiva.
En Esdras y Nehemías aparece el relato de cuando ellos fueron a restituir a la ciudad, a reconstruir el muro, el templo, la adoración, etc. Y dice la Biblia que Esdras y Nehemías y los que dirigían al pueblo leyeron la palabra de Dios. Fíjate eso, la palabra. La palabra es la que convierte al alma. Y cuando se predica la palabra, la gente entiende el mensaje de Dios y la palabra produce, trae convicción, unido al Espíritu Santo, que es el que nos convence, dice Juan. El Espíritu nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando oímos la palabra, y por eso es que yo quiero predicar la palabra, y sabes, si has seguido en mi trayectoria, sabes que yo trato de predicar la palabra. Yo no me invento cosas, argumentos humanos, o que dijo aquel predicador, o que dijo aquel otro. No. Yo quiero predicar la Biblia. Yo cito la palabra y te doy la cita bíblica para que tú la busques, porque la palabra es la que produce, la palabra es la que convierte el alma. Y eso pasó con Esdras y Nehemías. Empezaron a leer la Biblia y cayó la convicción de Dios, como pasó con Habacuc. Oyeron la palabra y temieron y se dieron cuenta que estaban mal con Dios y se arrepintieron y empezaron a llorar. Oyendo la palabra, cayó la convicción y empezaron a llorar por su pecado. Y ellos decían, no lloréis porque es un día santo. Pero estaba la convicción de Dios. Y después de eso fueron a ayunar y después fueron a arrepentirse de verdad, a convertirse. Y se dieron cuenta de que muchos habían violado la ley de Dios y que estaban en inmoralidad con otras mujeres. Y empezaron a ver un arrepentimiento genuino. ¿Y qué hizo Dios? Dios trajo un avivamiento. Ahí está claro la palabra de Dios. Lo otro fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Cuando vino el Pentecostés, que se inició la iglesia. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban unánimes, dice, en oración y ruego, estaban orando. La oración produjo esa convicción y vino el Espíritu Santo, predicaron la palabra y se convirtieron la gente. Y empezaron a unirse y siguieron predicando y siguieron orando y siguieron buscando a Dios y siguieron orando por el Espíritu Santo y llenándose del poder de Dios y empezaron a orar por los enfermos y echar fuera a los demonios y un avivamiento espiritual se produjo. Pero todo comenzó en la oración, en el aposento alto, cuando estaban orando y siguieron orando en toda su vida cristiana. Ya hemos hablado de eso en otras escrituras. Quiero que veamos una escritura muy importante que habla en Oseas, capítulo 10, versículo 12. ¿Por qué la oración produce avivamiento en el creyente? Bueno, porque nosotros, como dije, cuando empezamos en la iglesia estamos en ese fervor, pero si nos descuidamos, hay mucha gente que se ha descuidado, ya no ora como antes, ya no adora como antes, se ha vuelto rutinaria la vida cristiana, se han enfriado, o mejor dicho, puesto tibio, están tibios y no tienen esa dedicación a Dios. ¿Y cuál es el problema de que nosotros no busquemos esa plenitud de Dios? Porque el corazón, dice la Biblia, que se endurece con relación con el pecado. Si no buscamos esa plenitud de Dios, nuestro corazón se va a endurecer, así lo dice la palabra de Dios. Y un pecado llama a otro pecado, y un abismo llama a otro abismo, y cuando venimos a ver qué ocurre, contristamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Y hay mucha gente que se han apartado del primer amor o han contristado el Espíritu Santo en su vida. Y es una realidad. Y muchas veces hay gente que están viviendo una vida cristiana, pero seamos honestos, hermano. Y digo esto con respeto, con humildad, pero con el deseo de ayudarte. Yo quiero ayudarte. No quiero golpearte, pero quiero ayudarte. Tú sabes bien si estás en la plenitud de Dios o no, porque la Biblia dice, nadie sabe lo que está en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Y tú sabes, porque el Espíritu da testimonio a nosotros, si realmente estamos en plenitud o no. No es para juzgarte ni nada de eso, pero tú mismo júzgate. La Biblia dice que cada uno de nosotros debe juzgarse a sí mismo, a ver si estamos en la fe o no. Y tú debes escudriñarte a ti mismo, analizarte a ti mismo, y tú sabrás si estás en la plenitud de Dios. Y si el corazón está endurecido, si ya no sientes ese fervor espiritual, cada cual lo sabe. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces cambiar de eso a una vida plena? Este versículo entonces es el que nos va a ayudar. Miren lo que dice ahí, Oseas 10:12. Dice, segad para vosotros en justicia, dice,
sembrar para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y nos enseñe justicia. ¿Qué quiere decir ese versículo? Ahí la palabra clara es barbecho. Dice, sembrad para vosotros en justicia y segad para vosotros en misericordia. Ok, está hablando de una siembra, de sembrar y cosechar, ok. Los frutos. Jesús dijo que tenemos que dar mucho fruto. Juan dijo que tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Cómo nosotros podemos dar fruto para Dios? Ok, dice ahí que hay que hacer barbecho. ¿Qué quiere decir hacer barbecho? Bueno, los agricultores cuando iban a sembrar la semilla tenían que hacer barbecho. ¿Qué ocurre? Cuando el agricultor iba a un campo nuevo, ese campo tenía una capa encima que estaba endurecida. Bueno, por la inclemencia del tiempo, la gente pasaba por ahí, los animales, y ponen una capa dura. Si ellos tiran la semilla ahí, no va a producir porque rebota y no entra a la tierra. Entonces tenías que hacer barbecho. ¿Qué es hacer barbecho? Cogían un pico, una pala, así lo hacen, y pican esa capa superior y la mueven de abajo hacia arriba, echan agua, la ablandan para que entonces la semilla, cuando la tiren, entonces pueda entrar a la tierra, puede entonces germinar, producir y dar fruto. Eso es hacer barbecho. Porque aquí dice la Biblia que tenemos que hacer barbecho en nuestro corazón, hacer barbecho en vosotros. Hay que coger ese corazón endurecido, hay que darle con un pico, hay que profundizar y revolver, echar agua para que entonces cuando oímos la palabra, hagamos como entonces Habacuc. Quemamos. Hay gente que oye la palabra y tiene el corazón tan endurecido que no oyen el mensaje. Por eso Jesús dijo, el que tiene Dios para oír, oiga. Hay gente que oyendo no entienden, porque Satanás le roba el mensaje. Pero si tú estás oyendo y tú estás entendiendo, es porque Dios quiere que tú hagas barbecho, que profundices, ¿ok? ¿Cómo se profundiza? ¿Cómo se hace barbecho? Simple y sencillamente, el barbecho se hace en el altar de la consagración, en la oración. La oración es lo que nos ayuda a romper esa capa dura. Cuando nosotros estamos orando sinceramente, no en público, en privado. Cuando nosotros hablamos en privado con el Señor, que vamos cara a cara con Él, entonces ahí somos honestos. Ahí no hay forma de hablar hipócritamente, porque ahí estamos cara a cara con Dios. Ahí nos quita Dios toda máscara. Cuando entramos a esa dimensión espiritual, ahí, como hemos enseñado en otros estudios, queremos entrar en esa dimensión. Por eso es que si tú quieres que Dios oiga tu oración y que tú seas un sacerdote espiritual, tienes que entrar en esa dimensión. Cuando entramos en esa dimensión espiritual, que estamos cara a cara con Dios, ahí el Espíritu Santo saca a la luz lo que está incorrecto. Recuerda que Dios le dio al Espíritu Santo la misión de preparar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga para la venida de Cristo. Y el Espíritu Santo trae convicción. La Biblia dice, el Espíritu nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando entramos en esa consagración y estamos cara a cara con Dios, ahí es que Dios nos revela los secretos. A lo mejor tenemos odio en el corazón, no hay amor, a lo mejor hay tibieza, no hay espíritu de adoración. ¿Cuántas cosas que Dios puede hablarnos? Ahí entonces hacemos barbecho, nos arrepentimos, como aquella gente en Nehemías y Esdras. Cuando oyeron la palabra empezaron a llorar delante de Dios, a humillarse. Eso es lo que tenemos que hacer. El avivamiento comienza ahí, cuando estamos en yo siento la presencia de Dios, aleluya. Cuando estamos en esa presencia de Dios, en esa dimensión espiritual que nos abrimos a Dios, ahí es que Dios empieza a tratar con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, que empecemos así a hacer esa oración individual, para que Dios entonces se glorifique en medio de nosotros. Necesitamos buscar eso, porque el corazón se endurece y entra en liviandad, entra en tibieza y entra en pecado. Y hay personas que están viviendo una vida en pecado. Y nosotros necesitamos que Dios rompa esa capa dura de nuestro corazón y nos dé realmente amor en nuestros corazones.
y que el Señor ministra nuestra vida. Necesitamos orar por un avivamiento. Yo quiero decir algo que Dios pone en mi corazón, en mi vida, y que tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que empezaron en esa vida de plenitud de Dios, en esa consagración. Pero recuerda, como hemos dicho, Satanás ha descendido con furia sabiendo que queda poco tiempo. Y ha lanzado uno de los ataques, y uno de los ataques que ha lanzado el diablo es trayendo falsas enseñanzas. Y hay falsas enseñanzas que están entrando en la iglesia y están contaminando a la gente. Y nosotros tenemos que orar a Dios y que pedir al Señor sabiduría, porque hay gente que están entrando en confusión. Entonces hay una enseñanza donde dicen que no importa lo que tú hagas, tú eres salvo. Que como quiera, no importa que tú actúes incorrectamente en las cosas de Dios, tú como quiera eres salvo. Y esa es una de las doctrinas más peligrosas que hay en la iglesia. Yo le llamo la doctrina de Balaam. No sé si recuerdan a Balaam. Dios lo llamaron para maldecir al pueblo de Israel, y cuando vino Balaam no pudo maldecirlo porque era un pueblo bendecido. Y Balac se enojó con él y él no pudo maldecirlo. Pero surgió lo que se conoce como la doctrina de Balaam. ¿Cuál fue la doctrina? Le dijo a Balac: mira, este pueblo es bendecido, no lo puedo maldecir porque Dios lo está bendiciendo. Pero si tú provocas a que el pueblo se una con tus mujeres, eso está prohibido por Dios para ellos. Van a pecar, van a contristar a Dios, y el juicio va a venir por Dios porque se han alejado de la voluntad de Dios. Y esa es la táctica del diablo con esta enseñanza que está ocurriendo. No hay mucha gente así, pero se está regando por todos los lugares, y yo como siervo de Dios tengo que alertarte para que tengas cuidado con esa enseñanza, porque esa es una enseñanza errónea. La Biblia enseña que nosotros tenemos que vivir una vida pura, santa, consagrada. Yo no estoy hablando de doctrinas de hombres ni de dogmas de hombres. No malinterprete, ¿ok? Porque a veces hay gente que hablan de doctrinas humanas y dogmas y confunden a la gente, y la gente entonces, huyendo de esa esclavitud, pasan por la libertad y se van al libertinaje. Estoy hablando del libertinaje. Estoy hablando de eso, ¿ok? De lo que realmente se condena en la palabra de Dios, ¿ok? La Biblia habla bien claro en Gálatas capítulo 5, versos 1 y 13, dice: estad firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres, y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Ese es, yugo de esclavitud son las doctrinas de hombres. Pero dice más adelante, en el verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos por los otros. Y en Judas capítulo 1, verso 4, habla de lo que yo estoy hablando. Dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y ese es el punto que estoy hablando, que niegan a Dios y a Jesucristo. Y ese es el punto, esa enseñanza que está entrando de estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ok, vivimos en libertad, no en esclavitud, no en las dogmas humanas. Esas dogmas tienen, sí, la Biblia dice que tienen cierta retribución de culto voluntario, de duro trato para el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Yo respeto el que quiera tomar unas medidas disciplinarias a su vida, muy bien, que lo haga, es su convicción a Dios, pero que tampoco pueda imponerle a los demás, porque eso no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Estoy hablando del libertinaje, de la gente que dice: no importa lo que tú hagas, tú te vas al cielo. ¿Y qué ocurre? En muchos lugares está esa enseñanza, y están viviendo en vida en lo que realmente, en pecado real, en adulterio, en vicios, en inmoralidad, en corrupción. Están viviendo en homosexualismo, están en corrupción, y dicen: no importa, yo soy salvo como quiera. Eso es un error. La Biblia habla bien claro que nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿ok? Porque la Biblia habla del libro de la vida, ¿ok? Y alguna gente dice: el libro de la vida. Sí, el libro de la vida en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, habla bien claro que el Señor le dijo a la iglesia
que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que si él dice que no lo borrará del libro de la vida, quiere decir que Dios lo puede borrar al que no venciere. Pero más aún, en Éxodo capítulo 32, verso 31 al 33, ahí está Moisés, va donde Dios a orar y le dice: Señor, te ruego que perdones a este pueblo que te ha ofendido, levantando un ídolo, y que tú perdones a este pueblo. Y dice: y si no lo perdonas, ráeme de tu libro. Fíjate cómo Moisés se puso a él mismo. Dice: si tú no lo vas a perdonar, quítame del libro, bórrame, quítame del libro. Y el Señor dijo bien claro ahí: no, al que pecare, a ese raeré de mi libro. Y hay otros versículos más que hablan de eso en la Biblia, del primer amor. En otra enseñanza vamos a profundizar sobre esto, porque es algo que me preocupa grandemente, que hay muchos por ahí pseudoteólogos y pseudomaestros que están tratando de infiltrarse, como dice Judas, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Yo digo esto porque he conocido mucha gente que estaban en la iglesia, estaban en la consagración, y por culpa de estas enseñanzas se han alejado, se han corrompido, y tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás ha descendido con furia y quiere engañar a la gente con lo que llamo la doctrina de Balaán. ¿Para qué? Para que no estén preparados cuando venga el Señor. Como dije, las 10 vírgenes, 5 se quedaron y después el anticristo se encarga de ellos. Pero yo quiero que tú vivas una vida plena, una vida pura, una vida como enseña la Biblia, sin dogmatismo ni doctrinas humanas, pero tampoco sin libertaje, en el libertinaje, sino, como dice la Biblia, en la libertad, llamando pecado lo que es pecado, pero tampoco yéndose al extremo de la esclavitud. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, y tenemos que pedir a Dios que nos ayude y nos guarde. ¿Cómo podemos hacer eso? Buscando a Dios, oración, la palabra. Para eso tienes la Biblia, lee la Biblia. Hay muchos predicadores, ahora en las redes usted oye de todo tipo de predicadores. Uno puede oír muchas cosas, pero para eso tú tienes la Biblia. Concéntrate en la Biblia, lee la Biblia, concéntrate en la palabra de Dios y cree la Biblia de Génesis a Apocalipsis, no como alguna gente dice que lo que le conviene. No, vamos a hablar todo el consejo de Dios, ¿ok? Eso no estaba en el libreto, pero el Espíritu lo puso y vino bien. Vamos a, rapidito que se nos va el tiempo, al punto número 3, que yo desde los 4 elementos está Satanás. ¿Y por qué yo pongo a Satanás en ese elemento de la oración y el avivamiento? Bueno, porque la Biblia dice en Isaías capítulo 14, verso 17, que Satanás a los presos nunca le abrió la cárcel. Ok, Satanás tiene dominio sobre mucha gente que están apartados de Dios, aún gente en la iglesia. Hay gente que dice que a los cristianos no se le meten los demonios. Bueno, eso lo puede decir a algún teólogo en una oficina llena de libros, pero en el field eso es diferente. Yo he ido a lugares a predicar y he visto creyentes que también han sido poseídos del demonio. Y hay gente que están en la iglesia, que están atados, que están con vicios todavía. Y el enemigo, como dije, está en el duérmete nene para que no busquen la libertad. Para que digan, no te preocupes, como quiera tú vas para el cielo. No. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El que encubre su falta no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios quiere libertarlo. Hemos visto Dios libertando vidas. Dios quiere hacerlo. Tenemos el poder, pero no podemos dejarnos engañar del diablo. Y Satanás a sus presos nunca le abrió la cárcel. ¿Qué hay que hacer con Satanás? ¿Qué hay que hacer con el demonio? Lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Qué dice la Biblia? Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, está seguro. Pero cuando viene otro más fuerte y le ata, entonces saquea sus bienes. Y nosotros tenemos la autoridad del Señor, la autoridad sobre los demonios. Tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso creo en que hay que buscar la manifestación del Espíritu, que el Espíritu se mueva. Cuando el Espíritu se mueve hay libertad. Cuando el Espíritu se mueve los demonios salen. Cuando el Espíritu se mueve, Dios liberta a estas personas. Los amamos, personas que están en esclavitud, personas que están en el adulterio, en diferentes vicios, en el homosexualismo, en la corrupción, en la brujería, que están en la iglesia. Te amamos, queremos que seas libre, y por eso es que estamos predicando esta verdad. Porque cuando predicamos la palabra y cuando oramos para un avivamiento y cuando el Espíritu de Dios se mueve, se rompen las cadenas. Yo lo he visto al poder de Dios en muchos lugares, libertando vidas, aún creyentes que están enfermos, que todavía no han sanado, que necesitan ser libres.
Y eso lo podemos hacer con la búsqueda de Dios. La oración que produce avivamiento en mi vida, en la vida de mi iglesia, para que Dios se glorifique. Nosotros necesitamos una iglesia poderosa, una iglesia que viva en avivamiento, que Dios se mueva, que Dios bendiga, porque necesitamos sanar a esa gente. Esa gente está sufriendo, esa gente está llorando en su ser interno. Ellos por afuera no dicen nada, pero están en lo oculto, tienen esas batallas. Tenemos el poder, hermanos, para liberarlos. No tienen el poder la gente secular, lo tenemos nosotros. Y Dios lo puede hacer y Dios lo quiere hacer, pero tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tenemos que buscar ese avivamiento, clamar al Señor para atar a ese hombre fuerte y echar fuera a los demonios y que esa gente pueda ser libre por el poder de Dios y puedan entrar en la dimensión espiritual que Dios quiere con nosotros. Y por último, rapidito, el mundo. ¿Por qué puse al mundo? Bueno, porque el propósito del avivamiento es que nosotros bendigamos al mundo que no conoce al Señor. Como dije en Hechos capítulo 2, versos 42 al 47, habla de la iglesia primitiva. Y hemos hablado en otras enseñanzas de esta iglesia poderosa en Dios. Una iglesia que se movía bajo el poder de Dios y que Dios la usaba haciendo milagros y prodigios. Pero más que nada, el Señor salvaba las almas. Y dice ahí que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi hermano, nosotros estamos aquí con una misión. Lo he dicho varias veces, lo voy a repetir hoy y muchas veces más quizás lo repita. Nosotros somos llamados, hermanos, para salvar las almas. Hay vidas que están necesitadas, están llorando, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Están esperando por nosotros y nosotros a veces estamos entretenidos en nuestras cuatro paredes. Y el mundo se está perdiendo y Dios nos va a llamar a cuenta. El Señor quiere que nosotros hagamos la obra que Él empezó a hacer. Nos comisionó a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. A todo el mundo, a toda criatura. La iglesia tiene el poder para salvar al mundo, nadie más. Pero el enemigo quiere entretenernos para que estemos en cuatro paredes, para que estemos tibios, para que nos apartemos del primer amor, para que vivamos como zombies en la iglesia, y esa no es la voluntad de Dios. No, Dios quiere que tú seas un guerrero espiritual. Dios quiere convertirte en un ganador de almas, y Dios quiere que tu iglesia sea una iglesia ganadora de almas. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras congregaciones, para que nosotros podamos impactar al mundo y salvar al mundo que se pierde. Yo siento un dolor profundo, hermano. A veces entro en ese clamor a Dios y siento que se compunge mi corazón. Ahora mismo siento esa carga espiritual de las almas que se pierden. Y nosotros somos la iglesia que los únicos que podemos salvarla. ¿Y qué estamos haciendo? El enemigo nos está entreteniendo, hermano. Y hay una misión que hacer. Se acaba el tiempo se acaba, la gente se muere sin Cristo. Y nosotros somos los que podamos ayudarlo. Dios comisionó a la iglesia la misión, ni los ángeles lo pueden hacer. Y el Señor nos ha dado las armas espirituales. ¿Para qué nos ha dado las armas espirituales? ¿Para qué nos ha dado los dones? ¿Para exhibirlos? ¿Para tenerlos ahí como medallas? No, nosotros somos soldados del ejército de Dios para ir al mundo, a trastornar al mundo como hizo la iglesia primitiva, el prototipo de nuestra iglesia. Dios quiere que tú tengas una vida victoriosa, que tú entres en esa dimensión espiritual, que puedas bendecir a todos los que te rodean, tu familia. Vamos a empezar por ahí. Tu familia necesita a Cristo. Tú eres sal de la tierra, eres luz en esa familia. Estás salvando a tu familia, estás orando por ellos, les estás predicando la palabra, estás atando al hombre fuerte que está dominando sus vidas. A lo mejor quieren ser salvos, pero Satanás a sus presos nunca le abrió la cárcel. Hay que arrebatarle esas vidas de tu familia, de tus amigos, de tus vecinos. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, y eso se consigue cuando buscamos un avivamiento individual y colectivo, y eso se consigue a través de la búsqueda de la oración, el ayuno, el clamor, la consagración, la santificación, el Espíritu Santo, los dones del Espíritu, para que cuando se avive ese fuego en nosotros, Pablo dice, le dijo a Timoteo, aviva el fuego de los dones. Eso es avivamiento, aviva el fuego de los dones, aviva ese fuego para que en tu iglesia los hermanos puedan orar por los enfermos y se sanen, para que echen fuera a los demonios, para que salven a los perdidos, para que la gente sea transformada por el poder de Dios.
Dios. Tu iglesia tiene la capacidad. No es que yo fui evangelista, prediqué en muchas cruzadas, Dios se glorificó, pero yo sé que el mundo no se va a ganar en un estadio, y fui a estadios, y fui a coliseos, y fui a lugares, y muchas vidas fueron alcanzadas por el Señor, pero el mundo entero se va a salvar cuando la iglesia despierte, cuando cada creyente se convierte en un ganador de almas, cuando cada creyente entre en avivamiento y avive esos dones que hay en ellos. Oro al Señor para que Dios levante en tu iglesia diferentes hermanos, no solamente algunos especiales, a veces que hacen más que show. Yo fui pastor, en mi primer pastorado tuve que decirle a algunas personas que fueron a mi iglesia: no puedo tenerte aquí, porque lo que quería era un show. No, hermanos, no queremos show de personalidades. Eso contrista al Espíritu Santo. Cada hermano tiene la capacidad, los dones. Dios reparte los dones a la iglesia, a los que creen en su nombre. Él les dijo: los que creen en mí, prediquen el evangelio y se salvan las almas. Los que creen en mí, echen fuera a los demonios. Los que creen en mí, pongan la mano sobre los enfermos y sanarán. Obviamente tienen que prepararse, obviamente tienen que vestirse de la armadura de Dios, obviamente tienen que consagrarse para que Dios les dé esa facultad y saber cómo hacer eso. No es así, porque sí, hay que enseñar, pero para eso está la Biblia, para eso queremos enseñar, capacitar a la gente, para que nuestra iglesia, nuestra comunidad se convierta en lo que Dios quiere con nosotros. No podemos estar conformes ni tranquilos hasta que nuestra iglesia sea una iglesia avivada, sea una iglesia en verdadero avivamiento. Y no estoy hablando de un avivamiento como hemos dicho anteriormente, un avivamiento solo de burbujas y de ruido. No, estoy hablando de un verdadero avivamiento. Lo que estamos hablando aquí, un avivamiento donde la gente busque a Dios en espíritu y en verdad, donde el Espíritu Santo se mueva, donde haya amor los unos con los otros, donde se apoyen los unos a los otros, donde Dios obre milagros y maravillas y donde las almas se salven. Ese es un verdadero avivamiento, y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Esta es la palabra que Dios me ha dado hoy para ti. Recíbela en el nombre del Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida. Recuerda, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Perdone que a veces me emociono, porque es que siento esa unción de Dios y siento la carga de las almas que se pierden. Ora a Dios, ora a Dios. Jesús dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo digo, la mies es mucha, como decía un predicador, y algunos son flojos. No solo pocos, flojos. Necesitamos orar, hermano. Con todo respeto lo digo, con humildad digo esto para edificación. Necesitamos orar como Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete. Ahí está toda la serie de la oración, de la fe y otros mensajes más que pueden ser de bendición a tu vida. Suscríbete para que puedan ser de bendición y comparte este mensaje para que otros más puedan recibir la palabra de Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.